La bienvenida al doctor Raúl Eduardo Cabrejos Burga, quien está en Perú en este momento y va a llevar adelante la conferencia Desafíos y Tendencias de la Administración en la Postpandemia. Es doctor en Administración, egresado de la Universidad de Celaya, México, doctor en Administración, Universidad Alas Peruanas, magíster en Administración, Universidad Nacional Federico Villarreal, segunda especialidad en Gestión y Dirección de Empresas, Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, licenciado en Ciencias Militares, con mención en Administración, Escuela Militar de Chorrillos, licenciado en Administración, Universidad Alas Peruanas, y postdoctor en Ciencias, Universidad Alas Peruanas. Docente e investigador, María Rostuorowski, nivel 1, presidente internacional de la Red Radar para la investigación de la competitividad de las pymes y desarrollo sostenible, cuyo objetivo es promover la investigación sobre la competitividad. Docente universitario de pregrado y posgrado en diferentes universidades del Perú y del extranjero, con producción científica, publicación de libros y artículos indexados, capacitado en planeamiento, organización, dirección y control interno aplicado a la gestión pública y privada, elaboración de planes de desarrollo educativo, planes de estudios, docente dedicado a la investigación e innovación tecnológica y empresarial, elaboración de sílabos por competencia, acreditación universitaria, responsabilidad social y desarrollo sostenible. Docente con experiencia en mejoramiento de gestión académica, administrativa y organizacional, con estudios y experiencias adquiridas en puestos de dirección y gerencia durante 32 años de servicio como oficial en el Ejército y más de 15 años en el campo académico universitario. Con ustedes entonces el doctor Raúl Eduardo Cabrejos Burga. Bien, buenas tardes con todos ustedes. Quisiera saludar a los docentes, estudiantes y profesionales que se encuentran participando pues, en esta segunda fecha de la 19ª Jornada Nacional de Administración e Informática organizada por la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad Nacional de Ríos. El tema que voy a exponer, voy a compartir pantalla. Un ratito. ¿Me permite para compartir pantalla? Está correcto. No sé si ven pantalla, por favor, me dicen porque... Estamos viendo, debería compartir, doctor, ahora sí, ahora estamos viendo la pantalla principal, perfecto. Perfecto, ya, muy bien, gracias. El tema que voy a hablar el día de hoy son los retos de las organizaciones post-pandemia. Para empezar esta exposición quería yo iniciar con un pensamiento de Joan Gutlett que habla que los acontecimientos venideros proyectan su sombra por anticipado. Esto nos lleva a reflexionar que los cambios que se produzcan en el futuro van a ser consecuencias de nuestras acciones en el presente. Es por eso que cuando vamos a hablar sobre los cambios que se han generado después de la post-pandemia, quería referenciarnos a los hechos que marcaron historia y que generaron cambios para las organizaciones del siglo XXI. Entonces, ¿qué hechos pasaron en el siglo XX que generaron muchos cambios en el siglo XXI? Y para hablar de los hechos más importantes que pasaron en el siglo XX, no puedo dejar de mencionar la Revolución Industrial. Con la Revolución Industrial se presentaron dos grandes fuentes de energía. Fue el petróleo y la energía eléctrica. Estos generaron, pues, una aparición de nuevos sectores de producción, como la siderúrgica, la química, la producción alimentaria, que se juntaron a otras que ya existían, como la industria textil, la industria automotriz, la industria bélica, y en ese tiempo habían países que ya tenían un gran liderazgo en la industria, como la Unión Soviética, disculpen, como Alemania, como Francia y Gran Bretaña, y estaban surgiendo en ese momento Estados Unidos y Japón. Estas 5 potencias querían liderar los mercados en el mundo, originaron pues una de las causas económicas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, como es conocimiento de todos ustedes, el mundo se divide en 2 grandes grupos, en los grupos de la OTAN y los países del Pacto de Varsovia. Los grupos de la OTAN con una ideología liberal
democracia, lo del Pacto de Varsovia, con una ideología socialista, comunista. Ambos dos bloques se llamaban países del primer mundo, que eran los grupos de los países de la OTAN, países del segundo mundo, que eran los países que integraban el Pacto de Varsovia, y los llamados países del tercer mundo, que eran los países que no integraban ni el grupo de la OTAN ni el Pacto de Varsovia. Sin embargo, mal llamado digo porque China, por ejemplo, no pertenecía ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia, pero era un país que estaba industrializado. Sin embargo, no estaba considerado ni ni el grupo de la OTAN ni el Pacto de Varsovia. Estos dos grandes grupos trajo lo llamado Guerra Fría en el mundo. En esta Guerra Fría, ambos grupos, bloques, querían conquistar los mercados. ¿Y cuáles eran los mercados más importantes en ese tiempo? América y África. ¿Y qué querían imponer? Su desarrollo económico y querían imponer la ideología. Unos ideología socialista comunista y otros liberal democracia. Querían, estos dos grandes bloques luchaban por la conquista del espacio, luchaban por tener la energía nuclear. En esa lucha por tener el dominio del mundo, en el año 1989, hace exactamente 32 años, creo que fue el 9 de noviembre, o sea, hace 2 días, se celebra 32 años de haber caído el muro de Berlín. Y al caer el muro de Berlín, el mundo dice que sale como hegemón Estados Unidos. Estados Unidos se ve que la democracia iba a ser la gran panacea en el mundo. Pero en los últimos 30 años, 40 años del siglo XX, aparecen nuevas potencias económicas. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y los tigres del Asia. Eso entonces hace girar a los demás países hacia el comercio, a estos países. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también se había generalizado, había tenido un avance tecnológico de la tecnología de la información. La informática había crecido drásticamente. Y este desarrollo tecnológico de la información trajo pues la globalización, donde ya nos permitía conocer las costumbres de los diferentes países, sus idiomas, nos permitía incentivar al turismo, permitía la comunicación por videollamadas, o sea, comunicación en momento, nos permitía conocer las noticias que pasaban en el mundo a tiempo real. Todo esto, este desarrollo tecnológico de la información, generaba pues ventajas hacia las empresas para poder hacer el comercio internacional, tanto importar como exportar, a los diferentes países del mundo. Ya no interesaban los bloques económicos, porque les permitía tener contacto con diferentes mercados, saber cuáles tenían mayor flexibilidad en cuanto a los precios, aranceles, y poder poner sus necesidades de acuerdo a las necesidades de cada país. Sin embargo, también los bloques comerciales, que ya existían desde la última medio siglo del siglo XX, ya en el siglo XXI, estos comenzaron a mayor flexibilidad para poder también tener ventajas, para poder bajar los aranceles y de qué productos, de acuerdo a los grupos que conformaban estos bloques comerciales, darle ciertas ventajas en los aranceles e intereses. También podemos ver que en el siglo XXI, ¿qué pasaba con diferentes países, con los negocios? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Dice que sale la generación, los baby boom. Hay un crecimiento del índice de la natalidad. La Organización de Naciones Unidas se preocupa por cómo crecía el índice de la natalidad en el mundo y se preocupaba por los recursos, si iba a alcanzar los recursos naturales que existían en el mundo para poder alimentar y poder disfrutar de esos recursos la población en ese crecimiento tan acelerado. Así que diversos países en el mundo tomaron diferentes normas, medidas para controlar la natalidad. Y estas normas, medidas eran la difusión de los medios anticonceptivos, algunos sobre la flexibilidad del aborto, otros hablaban sobre sanciones a los que tenían una mayor cantidad de hijos
pero lo que pasó y se controló la natalidad en estos países, por ejemplo, comenzó con Europa, el control de la natalidad, después se fue generando hacia Canadá, Estados Unidos, pero en Europa tuvo un fenómeno que los países se envejecieron. La gente, justamente por el incremento, hubo un incremento en la esperanza de vida, producto del avance médico, de la difusión de la prevención de enfermedades, la alimentación sana, trajo que la población económicamente activa existente sean gente de avanzada edad. O sea, digo avanzada edad porque había mucha gente de la población económicamente activa mayores de 60 años. Lo que veíamos en los últimos 30 años del siglo pasado, que casi los mayores de 60 años ya estaban en su casa. Se dedicaban a otras cosas. Sin embargo, ahora los mayores de 60 años siguen formando la población económicamente activa. Sin embargo, post-pandemia, esta situación cambia. Todos ustedes saben bien claro cómo en los países, hay muchos países que necesitan gente joven para que genere desarrollo económico, no hay gente que trabaje en algunos puestos, por lo tanto, dan ventajas para que la gente migre a esos países, les dan facilidades para que vayan con su familia. Entonces, ¿qué causa esto? Causa un cambio en las propias organizaciones. Por ejemplo, el incremento de la esperanza de vida ha generado nuevos tipos de negocios justamente para la persona adulta. Sabiendo que la falta de trabajo, la mano de obra en diferentes empleos, están viendo cómo vaya gente a que ocupe esos puestos. Entonces, todo esto que se ha generado en este siglo XXI. ¿Y cuál es el contexto que vivimos antes de pandemia? El narcotráfico, que son las amenazas del siglo XXI, el crimen organizado, terrorismo, corrupción, y en este contexto las empresas tienen que funcionar, tienen que desarrollarse. Muchas veces nos enfocamos a los temas más comerciales de las empresas y no nos enfocamos a la situación que rodea a los estados. Las empresas funcionan de acuerdo a lo que norma y rige el Estado. Entonces, estas empresas tienen que sobrevivir, tienen que generar utilidades pese al contexto, a las amenazas que existen, que existen en el siglo XXI. Y en ese contexto que existe, las empresas tratan de salir adelante. En los países que estamos bien en desarrollo, nosotros hemos tenido hay un avance tecnológico, hay un crecimiento de la economía, pero sin embargo, no hay un desarrollo económico sostenible que nos permita, pues, hacer una buena distribución de la riqueza. Cuando siempre hablamos de crecimiento, de PBI, estamos hablando de que los países están teniendo mayores ingresos, pero no están moviendo la distribución de esos ingresos. Entonces siempre hay una desigualdad. Y cuando hay desigualdad, en la población hay hambre, hay pobreza, hay reclamos. Y eso afecta a las empresas, por supuesto que afecta a las empresas. Y es por eso que la Organización de Naciones Unidas forma comités para que vean el desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de la relación que debe existir entre la ciencia, entre la sociedad y la economía. Cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de todo el nuevo conocimiento va hacia el bienestar de la humanidad. Pero para que la humanidad lo utilice, la tecnología lo transforma en un producto para que pueda la humanidad usarlo. Pero para que ellos usen, se tiene que sembrar en las mentalidades de ellos la necesidad de poder usarlos. Y al crear la necesidad de uso, aparecen los nuevos negocios. Y estos nuevos negocios son los que generan el desarrollo económico en un país. Esa relación que debe existir entre estos tres
elementos, cuando hablamos de la producción y hablamos del nuevo conocimiento, hablamos de la tecnología, tiene que estar manteniendo el medio ambiente. Cuando hablamos de la mentalidad en lo social, de cambiar la mentalidad de acuerdo a las necesidades, tenemos que ver los valores, porque los productos deben ser de calidad y deben ser productos que realmente beneficien a la sociedad. Y cuando estamos hablando de la economía, estamos hablando de un desarrollo económico sostenible para que haya una igualdad de distribución en los recursos. Pero ¿quiénes son los que dan movimiento a esto? Son las empresas. El gobierno solamente norma, da disposiciones para que en su estado las empresas son las que tienen que generar las riquezas. Y es por eso que se habla de la responsabilidad social empresarial. Un poco mal entendible, porque cuando se habla de responsabilidad social empresarial, cree que la empresa es la que tiene la responsabilidad. No es la empresa, sino los que tienen el poder de la empresa. La responsabilidad social empresarial se refiere a la responsabilidad que tienen las empresas con el Estado. ¿Cuál será la responsabilidad que tiene la empresa con el Estado? Tiene que pagar, pues, sus tributos, tiene que pagar los impuestos, tiene que rentar las empresas. Si no renta, ¿qué pasaría? El Estado solamente le estaría multando, y al multar a una empresa le causaría mayores gastos y podría hasta llevar a cierre de la empresa. Tiene que ser responsable con sus colaboradores. ¿Qué responsabilidad tiene con sus colaboradores? Pagarles sus beneficios sociales, darles su buen trato. Si no pasa eso, ¿qué pasa? Los colaboradores renuncian y las empresas se verían a tener una gran rotación de personas. La responsabilidad social de la empresa con sus accionistas. ¿Los accionistas qué quieren? Utilidades. Si no le dan utilidades, cierra la empresa. Tiene que tener una responsabilidad social con sus clientes. ¿Qué tiene que ver la responsabilidad social con sus clientes? Es darle un producto de calidad. No engañarle en la publicidad, en la publicidad es decir lo que realmente se vende. Eso se llama la ética empresarial. Tiene responsabilidad con la comunidad, de no afectarle el medio ambiente, de no transgredir su tranquilidad. Porque si transgrede la tranquilidad y atenta contra el medio ambiente, le pueden retirar la licencia social y por lo tanto tienen que cerrar la empresa. Y también tienen que tener una responsabilidad con sus proveedores. ¿Qué responsabilidad con sus proveedores? Pagarles a tiempo, para que los proveedores también en forma recíproca también les pueda poner los productos a tiempo y no fallarles, y productos de acuerdo a lo que necesita la empresa para su transformación. Entonces, todo esto, antes estamos hablando del siglo XX, que ya estaba en el Pacto Mundial, en el Foro de Davos, en el año 1999, se pone 4 principios para que sean respetados por las empresas. 4 ejes principales. El respeto a los derechos humanos, que tenía 2 principios, que era apoyar y respetar la protección de los derechos fundamentales reconocidos universalmente dentro del ámbito de influencia, asegurarse que las empresas no sean cómplices de la vulneración de los derechos humanos. Hay que ver si las empresas están cumpliendo con estos principios. A veces sé que muchas empresas solamente tienen en papel, pero no lo están cumpliendo. Respeto del ámbito laboral, de los derechos laborales. Esto está escrito. Sin embargo, empresas no cumplen con el derecho laboral, no pagan, no ponen la compensación tiempo-servicio en los bancos, o dejan de pagar los fondos de retiro. Sin embargo, hay un compromiso de las empresas a cumplir con este pacto mundial, al ámbito laboral de los empleados. Los papeles, las teorías quedan, sí, hay teorías, sabemos todos que la persona es primero en una empresa, pero ¿será primero una empresa realmente la persona? O cuando una empresa pasa crisis, ¿qué es lo primero que se toca a la persona? Se habla del respeto del medio ambiente. Hay que respetar el medio ambiente en los procesos que tenemos de transformación. Y la lucha contra la corrupción.
Entonces muchos querían, en el foro de Davos en el año 99, no querían tocar la lucha anticorrupción. Solamente habían quedado en 9 principios, en 3 lineamientos. Tuvieron por la fuerza, porque era el gran mal de todo esto era la corrupción. Por lo tanto, se amplió esa línea anticorrupción. Iniciamos el siglo XX y todos se alinean hacia el objetivo de milenio. Se crean las agencias de cooperación internacional en cada país para poder financiar proyectos hacia los objetivos de milenio. En muchos países todavía la investigación en las universidades no estaba muy fundamentada o muy fortalecidas, mejor dicho. No estaban fortalecidas las investigaciones apuntaban por diferentes líneas de investigación, sin embargo, ahora las investigaciones tienen que apuntar a solucionar uno de los objetivos de desarrollo sostenible, porque hasta el 2015, que se hizo los objetivos de milenio, que se hizo un análisis, se vio que no se había cumplido en reducir la pobreza, no se había cumplido todavía en desaparecer las enfermedades como el VIH, las malarias, no se había solamente controlado. Entonces se hizo los retos al año 2030 y se consideraron como objetivo de desarrollo sostenible. Y ya se pusieron 17 objetivos. Y ahora todas las investigaciones que existen en universidades van apuntando, si bien dentro de sus líneas de investigación, de acuerdo a los campos de la disciplina, apuntan hacia dar solución a uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto garantizaba ¿qué cosa? Garantizaba que todas las empresas desarrollen en forma sostenible y que permitan a la sociedad desarrollar en forma sostenible. Pero ¿quién controlaba a ellos que cumplan con su responsabilidad social empresarial, que apunten hacia los objetivos de desarrollo sostenible? Se crean las normas internacionales para ver si existe realmente responsabilidad social. Se crea la ISO 26000. Esta responsabilidad social no era certificada, sino uno tenía que inscribirse, era de forma voluntaria, lo cual, a mi entender, debe ser obligatoria de las empresas. Todas las empresas deben ser responsablemente con la sociedad. En la lucha contra la corrupción se crea el ISO 37001, que es Sistema de Gestión Antisoborno, y se crea el 17001, que era un sistema de compliance. Ambas ahora se han juntado y se ha salido el ISO 37301, que se llama Sistema de Gestión de Cumplimiento. Este es un ISO que va hacia la lucha contra la corrupción. Tenemos el ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad Informática. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XXI, y sobre todo post-pandemia, los riesgos de seguridad informática se han desarrollado, han crecido. Entonces tenemos que poner justamente trabas o bloques para evitar los robos informáticos o los delitos informáticos. Tenemos el ISO 5000, que es Sistema de Gestión de Energía, justamente para el medio ambiente, y así se han creado muchas normas internacionales para poder asegurar el buen funcionamiento y desarrollo de las empresas para que pueda desarrollar en forma sostenible los estados. Ahora, cuando hablamos de que la sociedad de un estado se crezca en forma sostenible, un desarrollo sostenible de la sociedad, sabemos que no hay un modelo de sociedad. Sabemos que siempre la sociedad presenta ciertas flaquezas, ciertas debilidades, pero así funciona. Así funciona la sociedad. Y cuando tenemos que hacer una definición de sociedad en cuanto a la parte económica, yo podría decir que la sociedad es el conjunto de empresas que producen bienes y servicios y que estas organizaciones que producen bienes y servicios necesitan de las personas para darles vida, y las personas necesitamos de estas empresas para poder también subsistir, ¿no? Pero la sociedad, sí, con los males que tiene, funciona. Antes de la pandemia había guerra en Medio Oriente y África. Estos conflictos durante la pandemia seguían, después de la pandemia siguen. Antes de la pandemia había gente
que las migraciones de venezolanos y haitianos a los diferentes países de Latinoamérica. Sigue esa migración. Migraciones de gente del África y del Medio Oriente hacia Europa. Sigue la migración antes y después de la pandemia. Que sí, que ha habido un gran avance y gran difusión y fortalecimiento de los medios informáticos antes de la pandemia y ahora se usa, después se va a quedar como una norma el uso de la informática post pandemia. Sí, pero crecieron también otros males, como los delitos cibernéticos, se han perfeccionado. Las agresiones medioambientales continúan. La delincuencia transnacional organizada también se ha generalizado. Y con todos esos males tenemos que seguir avanzando. No ha cambiado. Sin embargo, el COVID-19, ¿qué ha pasado con las empresas? Afectó a toda la comunidad empresarial e innovadora en todo el mundo. Generó la interrupción de la cadena de suministros a nivel mundial. Las empresas que importaban o exportaban tenían problemas para traer los productos. Les salía más caro, China cerró su frontera, no salía nada de un producto de China, que era un gran abastecedor de productos hacia América, no había. Tenían que buscar mercados alternativos para poder seguir acá produciendo. Frenó el turismo por producto del aislamiento social, pero no solamente frenó el turismo, sino quebraron muchas empresas de transporte aéreo y marítimos y que después se están recuperando poco a poco. Las empresas hicieron un desempleo masivo porque las empresas tuvieron que reducirse. Y así como hubo un cambio de modalidad de estudios, también hubo un cambio de modalidad en el trabajo. Como conclusión de todo esto, podemos decir que aquellas empresas que están lideradas por gente resiliente, que tiene un pensamiento y comportamiento disruptivo, esto le ha servido como un aprendizaje para poder hacer un cambio, para poder desarrollar para poder cambiar la forma de comercializar la empresa. Porque ya no va a ser nada igual que antes. Esta pandemia nos ha dado una nueva lección, porque nos ha hecho ver que teníamos que cambiar la forma de dirigir una empresa, de liderazgo de una empresa. Sin embargo, todavía hay empresas que para mí, aquellas empresas que están esperando de que vuelva toda la normalidad y que todo va a ser igual, pienso que van rumbo al fracaso. ¿Cómo respondieron las empresas ante el COVID? Pese a que todos los males, todas las amenazas que existían hace 2 años continúan. Entonces, lo que pasó es que los que más afectaron fueron las empresas. Y las empresas tuvieron que reducir su producción. Las empresas que tenían sucursales tuvieron que reducir las operaciones en ciertas regiones. Y aquellas empresas, muchas empresas tuvieron que reducir sus oficinas, funcionar actividades. Y tuvieron que implementar sistemas para reducir los riesgos cibernéticos, porque se incrementaron terriblemente. Y pusieron el teletrabajo como respuesta a este COVID. Esto ha traído como consecuencia a que se cambie los aspectos para hacer el planeamiento. Ya desde hace 10 años ya se hablaba del planeamiento BICA, o BUCA en inglés, de lo que teníamos un contexto que era volátil, incierto, complejo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tienen en cuenta. Sin embargo, hay que tener estos 10 aspectos claros cuando hagamos un planeamiento, en ese contexto volátil, incierto, como estamos viviendo en estos momentos. Primero la persona. Y cuando hablamos primero de la persona es cuidar la salud y bienestar de las personas dentro del trabajo. Hay que planificarlo, porque no me he dado cuenta que sí, pues pasa una pandemia otra vez y tenemos que ver cómo garantizar su salud de ellos. Porque nosotros los necesitamos a estas personas para que trabajen y para que puedan desarrollar nuestras empresas. Tener un plan de segmentación de funciones y actividades para saber cuáles
cuál tipo de trabajo se puede hacer en casa, o sea, el teletrabajo, y cuáles si tienen que ver presencialidad. Tenemos que tener una tecnología e infraestructura que nos permita el trabajo remoto. Acá crece la confianza con terceros, o sea, con nuestros proveedores, porque muchas veces no tenemos contacto con ellos, solamente tenemos comunicación. Hay que tener estrategia para comunicarnos con los clientes, redes sociales, cómo vamos a promocionar nuestros productos. Tenemos que contemplar en los planes simulacros, en caso pase o no pase, qué hacer. Tener estrategia de respuestas a eventos de pandemia. Y cuando ocurra algo semejante, cómo podemos trabajar el sector público y privado para sacar adelante y enfrentar esta pandemia. Y tenemos que ver cómo se prueba cosas excepcionales como son pagos, bonos, etcétera, para tiempo de crisis. Y designar un pequeño grupo de trabajo para tema de pandemia. Ahorita sí tenemos que hacer un seguimiento, porque si bien está la vacuna, gente vacunada sigue enfermándose, qué hacer en trabajo con esta persona que se reinfecta, qué hacer, qué acciones vamos a tomar. Y acá vi a Guillermo Gadola, que es un uruguayo, y que hablaba sobre los cambios más importantes de las organizaciones en los próximos 2 años. Y dio tres conceptos o apreciaciones de 3 personas como Manuel Andrete, director de Recursos Humanos de Wellport Corporación en México, que decía que uno de los cambios es el uso de la tecnología y sus implicaciones, el alto enfoque del learning en las organizaciones, el futuro del trabajo, la apuesta fuerte de la productividad, pero en contrapeso por el bienestar de los empleados y la experiencia de los mismos. Patricio Nubili habla que el trabajo remoto, la incorporación al mundo de la agilidad y sobre todo de generar compañías con un propósito alineado a las expectativas de la sociedad en la que vivimos. La comunicación interna deberá acompañar con estos cambios. Y Milagros Segarra, que es directora de Herbalife en Sudamérica, que está en Perú, dice que definitivamente más automatización y eficiencia del área, mayor inclusión en la responsabilidad social corporativa, dice mayor inversión. Eso sería los cambios más importantes de las organizaciones en estos 2 años, según estas personas. Pero hay algo que sí tenemos que resaltar, que hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de cultura y filosofía en la gestión organizacional, porque si ustedes, la misma fuerza, los mismos hechos que estaban pasando, han hecho que muchos empresarios innoven, hagan startup para poder con estos negocios innovadores, empleando la informática, podamos colocar nuestros productos, podamos salir de este problema que hemos tenido para poder vender nuestros productos o servicios, ¿no? Los startups son tecnologías que ofrecen un modelo para entender cómo convertirse en una organización adaptable. Entonces estamos hablando de organizaciones adaptables que puedan adecuarse a los desarrollos del mercado, mientras que se estimula a los equipos a que ofrezcan productos y soluciones innovadoras. Siempre esto va con una innovación, pero siempre con tecnología. Entonces, esta definición de organización adaptable es la que está en estos momentos, está quedando. Las organizaciones estatales se tienen que reconocer porque no tienen una estructura, ¿no? ni control, sino que ellos se adaptan a las necesidades propias de los clientes. Estas organizaciones adaptables están basadas a las redes que existen para poder difundir sus productos. Estas organizaciones adaptables también tienen equipos, trabajan en equipos con otras organizaciones para poder distribuir, para hacer el transporte, ¿no? Son multidisciplinarios estas organizaciones adaptables. Acá tenemos dice acá, en un mundo en el que el futuro es incierto, las organizaciones deben considerar cambiar características estables y predecibles por adaptables. Una organización adaptable va impulsada al propósito, a las necesidades. ¿Qué cosa quieren los clientes? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué facilidades quieren? ¿Dónde está el foco cliente? ¿Dónde existe el foco cliente?
hay que tener redes de equipos flexibles, o sea, gente que esté trabajando moviendo la red. La gestión de talento humano es personalizada y siempre la organización actual está adaptándose a los cambios en todo momento y aprendizaje. O sea, no se queda estático. La organización actual va, por la flexibilidad que tiene, va generando cambios en forma permanente. Y tiene 3 dimensiones la adaptabilidad. El ecosistema, que está impulsado, está impulsado más por las necesidades propias de los clientes. La organización, que es una organización multidisciplinaria que abarca muchos equipos de trabajo. El equipo, que es la forma de trabajo que está conectada y que tiene una cultura ágil. El líder, que el líder es el que se dedica a orquestar. El líder no hace casi nada, el líder solamente orquesta, es el que organiza todo para poder poner su producto. Y el individuo, que son los que motivan a individuos resilientes a través de programas de talento adaptativo para permitir que las personas quieran aprender, crecer y desarrollarse. O sea, hay que motivar a los individuos para poder crear en eso conciencia de que tienen que ser innovadores y tienen que crear pues, sus startups para poder crecer como empresario, como innovador. Eso es lo que tenía que conversar con ustedes. No sé si hay preguntas. Doctor, estamos revisando si tenemos algunas preguntas en YouTube. Por lo pronto no, pero invitamos a los asistentes a levantar la mano o directamente a pedir la palabra y hacer la pregunta. Aquí en el chat todavía no hay. Bien, seguimos esperando. Juan Pablo Valdomar nos dice, muchas gracias por tu presentación, me permito consultarte específicamente respecto a las pymes en Perú y en la región. ¿Cuáles serían para ti algunas de las características más importantes para los directivos y los administradores en esta particular época? Mira, como sabemos, las pymes en estos momentos han sido una de las más afectadas. Los diferentes gobiernos han dado facilidades y préstamos para que ellos puedan invertir y poder salir de los problemas económicos que tienen. Sin embargo, tienen mucha resistencia a meterse a la innovación de las redes sociales. Estamos hablando de las MIPES en el sector textil, ¿no? Que no quieren, tienen cierta resistencia a las innovaciones. Eso es lo que yo puedo apreciar en las MIPES del Perú, ¿no? En las microempresas del Perú. No en las pequeñas, en las micro. En las micro, correcto. Tenemos una pregunta de la próxima disertante, Cintia Limón. Hola, ¿cuál sería el primer paso para la internacionalización de las pymes? Pregunta. Ya. El primer paso para que las pymes se internacionalicen primero es que se profesionalicen, que aprendan que la única forma de que ellos puedan desarrollarse y crecer es exportar sus productos, mejorar la calidad, y para eso tienen que invertir en tecnología, ¿no? Entonces, para tener tecnología, pues ellos tienen que tener recursos económicos. Entonces, un poco que a los grandes que no pagan impuestos, o sea, que tratan de evitar pagar impuestos, son las microempresas. Tienen doble facturación para pagar menos renta, entonces su entidad crediticia también es menor. Por lo tanto, debe haber cambiar un poco la cultura empresarial de estas MIPES por medio de capacitación y profesionalización.
Siempre hablando de las micro o de las micro y pequeñas. Microempresa. Microempresas. Bien, Raúl, muchas gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta en directo en este momento, aprovechamos el momento. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por su presentación, ha sido muy claro, muy didáctico, muy dinámico, así que le agradecemos muchísimo